En el siglo XIX, África era un continente desconocido para la mayor parte del mundo occidental. Entre los exploradores que se adentraron a su vastedad, uno de los nombres más legendarios es el de David Livingstone, un hombre que no solo recorrió el continente, sino que también luchó por una causa mayor. David Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Escocia. Su infancia fue difícil. Desde los 10 años trabajó en una fábrica de algodón, pero eso no detuvo su sed de conocimiento. Por las noches, después de largas jornadas laborales, estudiaba latín, matemáticas y medicina. Su deseo de explorar y su fuerte fe cristiana lo llevaron a estudiar medicina y teología en Londres. En 1841, a los 27 años, partió hacia África como misionero con un propósito claro: llevar el cristianismo, la educación y luchar contra el comercio de esclavos. Livingstone no solo era un religioso, sino también un explorador nato. Durante más de 30 años viajó miles de kilómetros a través del continente africano, descubriendo ríos, montañas y tribus jamás contactadas por los europeos. En 1855 se convirtió en el primer europeo en ver unas majestuosas cataratas en el río Zambeze, a las que llamó Victoria, en honor a la reina de Inglaterra. Su obsesión por explorar lo llevó a desaparecer durante años, hasta que en 1871, periodista Henry Morton Stanley lo encontró en Tanzania y pronunció la famosa frase: "Dr. Livingstone, I presume". Más que un explorador, Livingstone fue un hombre que desafió los límites del mundo conocido y luchó por sus ideales hasta el final. El sol abrasador del desierto del Kalahari se reflejaba en la arena dorada, creando espejismos en el horizonte. David Livingstone, con el rostro cubierto de polvo y el cuerpo agotado por el calor, avanzaba junto a sus compañeros en busca de algo que pocos creían posible: agua en medio de aquel desierto infinito. Era 1849, y Livingstone se había propuesto cruzar el Kalahari, una hazaña que muy pocos europeos habían intentado. A su lado, los guías locales le advertían de los peligros: serpientes ocultas bajo la arena, manadas de leones merodeando al anochecer y, lo peor de todo, la falta de agua. Los días transcurrían con dificultad, la lengua se les pegaba al paladar, y cada paso parecía una batalla contra el agotamiento. Algunas noches, el viento helado contrarrestaba el calor del día, dejándolos temblando bajo un cielo repleto de estrellas. Pero Livingstone no se rendía. Seguía adelante, confiando en la experiencia de sus guías y en su propia determinación. Tras semanas de sufrimiento, llegó la recompensa. Ante sus ojos, un espejo de agua centellaba bajo la luz del sol. Era el lago Gami, un oasis escondido en el corazón del desierto. El hallazgo no solo permitió que su equipo sobreviviera, sino que también marcó un momento clave en la exploración de África. Pero Livingstone no se conformó con este éxito. Años después, en 1855, decidió seguir el curso del río Zambeze, una travesía aún más desafiante. A medida que avanzaba, la selva se volvía más espesa, y los sonidos de la naturaleza lo rodeaban: el canto de aves exóticas, el crujir de las ramas bajo el peso de los elefantes, y el murmullo de agua fluyendo sin descanso. Una mañana, mientras navegaba río abajo, algo llamó su atención. En el horizonte, una columna de niebla se elevaba hacia el cielo, y un estruendo profundo hacía vibrar el aire. «¿Qué es ese sonido?», preguntó a sus guías. «Mosi Uatunia», respondieron, «el humo que truena». Intrigado, Livingstone se acercó. Entonces lo vio: un colosal salto de agua, más alto de lo que jamás había imaginado, cayendo con una fuerza imparable. El agua golpeaba las rocas con tal intensidad que una nube de rocío cubría la selva circundante. Fascinado, se arrodilló y escribió en su diario: «Escenas tan hermosas deben haber sido contempladas por los ángeles en su vuelo». Aquel lugar, conocido por los pueblerinos locales, fue bautizado por él como Cataratas Victoria, en honor a la reina de Inglaterra. Su descubrimiento asombró al mundo y consolidó a Livingstone como uno de los grandes exploradores de la época. Sin embargo, para él, África no era solo un continente a explorar, era una tierra llena de vida, de historias y de un pueblo cuya cultura lo fascinaba. Su misión no era solo descubrir nuevos lugares,
sino también luchar contra el tráfico de esclavos y compartir sus hallazgos en el mundo. Así, con la misma determinación con la que cruzó el Kalahari, Livingstone continuó con su viaje, siempre persiguiendo lo desconocido. En 1866, el explorador y misionero escocés Livingstone emprendió una nueva expedición con un doble propósito: tratar el curso del río Lualaba, parte del vasto sistema fluvial del Congo, y continuar su inalcanzable lucha contra la esclavitud en África. Con un pequeño grupo de porteadores, se internó en la selva africana, enfrentando enfermedades, falta de suministros y la constante amenaza de tribus hostiles. A lo largo de su travesía, fue testigo de una realidad aterradora. Traficantes de esclavos asolaban las aldeas, capturaban hombres, mujeres y niños, y lo obligaban a marchas forzadas bajo un calor sofocante. Encadenados y sin agua, muchos no sobrevivían el trayecto. Livingstone, horrorizado por lo que veía, documentó cada atrocidad en su diario. Describió aldeas arrasadas, cuerpos abandonados en los caminos y el sufrimiento de miles de inocentes. Sabía que sus palabras podían generar un impacto, así que escribió informes detallados denunciando la crueldad del comercio de esclavos y los envió a Europa. Gracias a sus escritos, el mundo occidental comenzó a tomar conciencia de la magnitud de esta tragedia, y su labor contribuyó al movimiento abolicionista, que años después ayudaría a poner fin a la esclavitud en África. A pesar de las dificultades, Livingstone continuó su misión hasta el final de su vida, motivado por su profundo compromiso con la justicia y la humanidad. A pesar de sus logros, Livingstone no se detuvo. En la década de 1860 se propuso resolver uno de los mayores misterios geográficos de su tiempo: descubrir el verdadero origen del río Nilo. Desde la antigüedad se había especulado sobre dónde nacía este río legendario, y aunque algunos exploradores europeos ya habían mapeado partes de su curso, el punto exacto de su nacimiento seguía siendo un enigma. Convencido de que el lago Tanganika en África Central podría ser la clave, Livingstone se aventuró en una expedición aún más difícil que cualquiera de sus viajes anteriores. Esta travesía estuvo marcada por innumerables obstáculos. Desde el inicio, el entorno era hostil. La humedad sofocante de la selva, las temperaturas extremas y la fauna salvaje hacían que cada día fuera un desafío. El explorador sufrió constantes ataques de fiebre, probablemente malaria o disentería, que lo debilitaban al punto de dejarlo al borde de la muerte en varias ocasiones. Además, sus provisiones escaseaban y la caza no siempre garantizaba suficiente alimento. Pero las dificultades no solo eran físicas. Durante el viaje, muchos de sus porteadores lo abandonaron. Algunos temían los peligros del territorio desconocido, mientras que otros desconfiaban de que Livingstone pudiera guiarlos con seguridad. En un punto, quedó con tan pocos ayudantes que apenas podían transportar lo esencial. Sin fuerzas para continuar por su cuenta, dependió de la generosidad de las comunidades locales, que en algunos casos le ofrecieron comida y refugio. A pesar de su determinación, nunca logró confirmar su teoría. Tras años de exploración, descubrió que el lago Tanganika no era la fuente del Nilo. Agotado y gravemente enfermo, quedó atrapado en las profundidades de África sin esperanzas de volver. Su expedición en busca del Nilo no logró su objetivo, pero su legado quedó para siempre. Más que un explorador, Livingstone fue un símbolo de perseverancia, valentía y dedicación a la exploración y la comprensión de África. David Livingstone no solo exploró el continente africano, sino que también se sumergió profundamente en las culturas y sociedades que encontró a su paso. A diferencia de muchos otros exploradores europeos de su época, Livingstone no veía a África como un territorio a conquistar, ni a sus habitantes como pueblos sin valor. Al contrario, los consideraba personas con derechos y dignidad, y se esforzó por comprender sus costumbres, sus formas de vida y sus idiomas. Aprendió lenguas locales y convivió con distintas tribus, generando relaciones de respeto y confianza con muchas de ellas. Su enfoque fue el de un científico y un humanista que el de un colonizador, algo poco común en aquellos tiempos. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de su legado no se encuentra en sus exploraciones geográficas, sino en su lucha contra el comercio de esclavos. Durante sus viajes, Livingstone fue testigo de la brutalidad con la que se capturaba y vendía a los africanos, quienes eran forzados a recorrer largas distancias en condiciones inhumanas antes de ser vendidos en los mercados de esclavos. Estas escenas lo marcaron profundamente y decidió utilizar su influencia para denunciar la esclavitud ante el mundo. A través de cartas, diarios y discursos enviados a Europa, Livingstone relató con detalle las atrocidades cometidas por los traficantes, describiendo el sufrimiento de los cautivos y la violencia con la que eran tratados.
Sus testimonios fueron fundamentales para despertar la conciencia de la sociedad europea y generar presión para la abolición de esta práctica. A pesar de sus buenas intenciones, su visión del cristianismo y de la civilización europea para la salvación de África ha sido objeto de debate y crítica. Para Livingstone, la clave para transformar el continente era la combinación de cristianismo, comercio y civilización. Creía firmemente que la conversión religiosa y el desarrollo económico llevarían al progreso de las sociedades africanas, pero en ocasiones pasó por alto la riqueza cultural, política y social que ya existía en esas comunidades. Su deseo de cambiar África desde una perspectiva europea reflejaba los valores de su época, pero hoy en día muchos historiadores consideran que esta visión, aunque era bien intencionada, ignoraba la autonomía y la identidad propia de los pueblos africanos. A pesar de estas controversias, es innegable que el impacto de Livingstone fue significativo. Su exploración abrió nuevas rutas de comunicación y de comercio. Sus escritos influyeron en la política abolicionista de su tiempo y su legado perdura como el de un hombre que, aunque en sus propios sesgos, dedicó su vida a comprender y dar voz a una parte del mundo que muchos ignoraban. En la historia de la exploración y la lucha contra la esclavitud, el nombre de David Livingstone sigue recordando por el respeto y admiración. El 1 de mayo de 1873, el explorador y misionero escocés David Livingstone fue encontrado sin vida en Zambia, en una pequeña aldea llamada Chintambo, después de años de expediciones en el continente africano. Su fallecimiento marcó el fin de una vida dedicada a la exploración, la fe y la lucha contra la esclavitud. Sus fieles guías africanos, Susi y Chuma, quienes lo habían acompañado en sus últimos viajes, realizaron un acto de extraordinaria lealtad y respeto al cuerpo para el regreso a su tierra natal. Sabiendo la importancia de Livingstone para el mundo occidental, emprendieron un arduo y peligroso viaje de más de 1.500 kilómetros hasta la costa del Océano Índico, transportando sus restos para que fueran enviados a Inglaterra. Sin embargo, antes de iniciar este trayecto, tomaron la decisión de enterrar su corazón en un suelo africano, un gesto profundamente simbólico que refleja el amor y compromiso de Livingstone con el continente que dedicó su vida a recorrer. Este acto significa que aunque su cuerpo descansaría en Inglaterra, su espíritu y legado permanecerían en África, el lugar donde luchó incansablemente contra el tráfico de esclavos y trabajó por la expansión del conocimiento sobre sus pueblos y geografías. A su llegada a Inglaterra, el cuerpo de David Livingstone fue enviado con honores y enterrado en la abadía de Westminster, junto a las grandes figuras de la historia británica. Su muerte no solo marcó el final de una era de exploración, sino que también dejó huella imborrable en la lucha contra la esclavitud y en la percepción de África en Europa. Su valentía, perseverancia y deseo de comprometer y ayudar a los pueblos africanos lo convirtieron en una figura admirada y respetada, aunque su visión inevitablemente estuvo influenciada por la mentalidad colonial de su tiempo. A pesar de ello, su trabajo tuvo un impacto significativo. Sus relatos y descubrimientos inspiraron a generaciones de exploradores, misioneros y científicos, y contribuyeron a un mayor conocimiento del continente africano. Su firme oposición al comercio de esclavos ayudó a sensibilizar la opinión pública y a fomentar los movimientos abolicionistas en Europa. Su legado se mantiene vivo en la historia de la exploración. Hoy en día, David Livingstone sigue siendo una figura icónica de la historia africana y un símbolo de perseverancia, sacrificio y compromiso con la humanidad. Su nombre está presente en monumentos, ciudades y ríos, recordándonos la importancia de la exploración no solo como un acto de descubrimiento, sino también como la búsqueda del entendimiento y justicia,